Gracias damos al Señor por este momento que nos da. Delante de ustedes, delante del pueblo santo del Señor, administrar su palabra. La campaña de mayordomía comienza el día de hoy. Me dieron este obsequio muy bonito. Dice, bienvenidos a la campaña de mayordomía. Versículo del día, Éxodo 14:31. El pueblo temió a Jehová y confiaron en él. Y atrás me dice, tú eres el líder que Dios escogió para el trabajo aquí en la tierra. Créalo, usted es ese líder que el Señor escogió para su trabajo acá en la tierra. Y hablando de liderazgo, vamos a hablar en esta mañana de 3 características de un hombre llamado por Dios. En el transcurrir de estos meses se ha comenzado el estudio del libro del Éxodo. Muy interesante, como lo decía nuestro hermano pastor, muy emocionante. Obliga al pueblo, obliga al lector a seguir estudiando de la palabra del Señor. A mí, en mi causa ha sido, el pastor lo ha testificado, de que también en él se ha motivado el estudio de Génesis. Yo digo que no solamente el estudio de Génesis, sino va más allá del Pentateuco, porque arroja prácticamente lo que es la totalidad de las Sagradas Escrituras. La semana pasada la hermana Yané hablaba de el liderazgo, y que quién éramos nosotros, o decía él, ¿quién soy yo para cumplir ese liderazgo, para cumplir esa meta, para cumplir el propósito de Dios? Tú eres el llamado de Dios, tú eres el escogido de Dios, tú eres el que el Señor ha llamado para cumplir su propósito en la tierra. No hay otro, no hay otra. Usted es el siervo del Señor. Usted es el consentido de papá. Usted es el que el Señor ha elegido. No vea a su hermano que está al lado, véase a usted mismo. Créale a Dios, créale al Señor, que fue quien lo llamó a usted, quien fue que lo escogió de tantas personas, lo escogió a usted y se enamoró de usted para que usted haga su trabajo. Grande es el Señor. Y vamos a hablar de la primera característica de un hombre llamado por Dios. En primer lugar, el hombre llamado por Dios debe ser un hombre reverente a Dios. La reverencia es un acto de respeto o veneración. También es un acto de inclinación del cuerpo hecha con señal de respeto. Usted tiene respeto hacia su prójimo, usted tiene respeto hacia sus ciudadanos. Una experiencia que tuve desde niño en casa de mis abuelos maternos, en este caso mi abuelo, ya está en la presencia del Señor, cuando nos sentábamos a la mesa, que ninguno de los varones no tuviera franela o no tuviera camisa. Ahorita es tan común uno comer y uno a veces se siente en chores y tranquilamente, y bueno, mire, está trabajando y se quita la camisa, tengo calor. Pero ese señor nos enseñó a su familia que cuando estábamos en la mesa, por respeto, por reverencia, debemos cubrirnos el cuerpo. Y es verdad que hace mente. De igual manera, cuando estamos a la mesa, debemos quitarnos la gorra. En el caso de los varones, que comúnmente utilizamos la gorra o el sombrero. Eso es un acto de reverencia. Es un acto de respeto o veneración. Dios, hermanos, es digno de nuestra veneración y respeto. También es digno de que inclinemos nuestro cuerpo en señal absoluto de respeto y sometimiento a Él. ¿Cómo podemos nosotros inclinar nuestros cuerpos ante Dios? De rodillas. Aún orando, si estamos de pie, inclinamos nuestro rostro en señal de respeto y sometimiento a nuestro Dios. Imagínense, es un deber del siervo del Señor, del que está escogido, del que está llamado de parte del Señor, de ser reverente ante sus ojos, de ser reverente ante el Señor, de ser reverente a su Dios, a su Señor. Amén. Moisés
en sus primeros 40 años fue educado en las universidades egipcias. El hombre tuvo conocimiento vasto de la sabiduría egipcia, de todo políticamente, se podría decir también religiosamente, aún en el ámbito espiritual. En fin, era un candidato a dirigir el mayor imperio, oiga, el mayor imperio de la época, el imperio egipcio. Además, dice la Escritura en el libro de Hechos capítulo 7, que era poderoso en palabras y también práctico y poderoso en obras. O sea, las exigencias las tenía. Todo lo que era Moisés concordaba con lo que Dios estaba buscando. Muchas veces en nuestra vida, como cristianos evangélicos, años atrás, nos decían, no es bueno estudiar tanto, no está bien estudiar. Fíjense que hoy en día se ha levantado una generación de que muy poco es profesional y que gracias al Señor se ha levantado otra que está estudiando, que está ejerciendo, que está capacitándose para asumir retos, para asumir el reto que Dios ha establecido a su iglesia, para dominar, para controlar. Imagínese usted, un hombre hebreo, un hombre que por sentencia estaba destinado a morir, a ser sacrificado, a ser lanzado al río Nilo. Sí, ciertamente Dios preservó a este hombre. El domingo pasado hablábamos sobre que alguna corriente, Dios le preservó de la corriente, Dios le preservó de las personas que estaban detrás de él para matarlos. Fíjense que yo atendía con mi esposa y comentaba un poco y decía, oye, sí es verdad, la corriente de las aguas, oye, las personas que lo estaban persiguiendo, ¿sabe que el río Nilo es un río infectado de puro cocodrilo? Y que Dios también lo guardó de ser muerto por un animal de eso. Imagínese usted hasta dónde llegó la misericordia del Señor, el propósito de Dios en su vida. Ahora me pregunto yo, y le pregunto a usted en esta mañana, ¿por qué Dios ha preservado su vida hasta el día de hoy? Usted se ha analizado, hermano, usted se ha analizado, hermana, ¿por qué Dios ha preservado su vida hasta el día de hoy? ¿Cómo ha sido el desarrollo de su vida el día de hoy? ¿Acaso Dios está detrás de tu vida con un propósito el cual tú debes descubrir en esta mañana? Dios, así como preservó la vida de Moisés, ha preservado la vida tuya hasta el día de hoy. Bendito es el Señor y digno de nuestro aplauso. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, cualquiera pensaría que Moisés tenía un currículum chévere, un currículum calidad, como dicen por allí. Seguramente estaba preparado para enfrentar la misión de su vida. El currículum dice, esa es. Ese es. Y muchas veces, hermanos, nos pasa como le pasó a este profeta y sacerdote, a Samuel. En que vemos la apariencia, vemos lo externo y nos equivocamos. Porque muchas veces, aunque estemos preparados secularmente, aunque estemos condicionados, estemos blindados secularmente, todavía hace falta algo que nos impide que ejerzamos el ministerio o atendamos a ese llamado que Dios hizo para con nosotros. Moisés no fue la excepción. 40 años educándose en Palacio Real. 40 años también a disposición del rey egipcio, a disposición de las personas egipcias. 40 años en arrogancia, también podríamos decir, en la pomposidad del reino egipcio. Imagínense. Pero Dios sabía que aún no estaba preparado, aún le faltaba mucho por aprender. Fíjense lo que motivó a Moisés a huir de Egipto.
En la escuela de los hombres no había aprendido la mansedumbre y dominio propio. Él era impulsivo. Viendo que un egipcio oprimía a un hebreo, ¿qué pasó? Lo mató, lo enterró en la arena. Eso aconteció con este varón de Dios, preparado en las mejores escuelas, preparado en lo mejor de lo mejor. Fíjense tanto que aún en nuestros días, lo que es la sabiduría egipcia es preponderante en nuestros tiempos. Todavía no saben cómo fue que ellos hicieron las pirámides. Todavía no saben cómo es que ellos embalsamaban y hacían todos esos rituales. Aún en el ocultismo es preponderante en nuestros días. ¿Cuántos jóvenes no están sumidos en tanta malicia ocultista que vienen aún de ellos? Muchos. Esta situación le llevó a huir al desierto. Fíjense que esa huida de Moisés al desierto lo llevaron a pasar 40 años más de aprendizaje. Tenía el llamado de Dios, sí, el Señor lo había preservado, sí. Pero le faltaban 40 años más de aprendizaje. ¿Cuántos años te faltan a ti? ¿Cuántos años necesita Dios enseñarte para que puedas asumir el reto? Para que puedas asumir lo que el Señor te ha encomendado y te ha entregado en tu vida. 40 años lo llevó el Señor para nuevamente enseñarle o terminar de enseñar a Moisés. Este hombre debía aprender muchas cosas que le serían de utilidad en su ministerio, pero también necesitaba desechar lo que era estorbo para su ministerio. ¿Cuántas, hermanos, pero cuántas cosas hemos tomado del mundo que nos afectan en nuestra conducta cristiana, en nuestro sentir cristiano? Podríamos decir que son como estorbos en nuestra vida. ¿Cuántas cosas mal aprendidas traemos al Evangelio? ¿Cuántas cosas que no agradan al Señor traemos y practicamos en el Evangelio? Esas cosas son estorbos delante de la presencia del Señor y tenemos que deshacernos de ellas, hermanos, para poder seguir adelante en este camino. Por eso el proceso que llevamos hoy en día en la congregación, por eso el proceso en la vida del Señor, por eso el proceso caminando con Cristo hasta el tiempo de nuestra redención. Bendito es el Señor, aleluya. Debes quitar ese estorbo, lo que impide que fluya la bendición del Señor, lo que impide que se manifieste la gloria de Dios en tu vida. Debes dejarlo a un lado. Debes aprender que el Señor es tu sustento. Debes aprender que el Señor es tu fuerza. La primera cosa que aprendió Moisés en el desierto fue el pastoreo. Imagínense, pastor de ovejas. Después de ser un hombre acaudalado, podríamos decir que aspiraba al trono, aspirante al trono egipcio, terminó siendo un pastor de ovejas. Algo tenía que hacer Dios con el carácter de ese hombre. ¿Está acaso Dios tratando con tu carácter el día de hoy? ¿Está Dios acaso tratando con tu carácter en tu vida y tú no te has dado cuenta de que el Señor es quien te quiere moldear a su carácter? Y sigues rebelde delante del Señor. La otra cuestión que tenía que aprender era la sencillez, la humildad. Esto Moisés lo aprendería en el desierto. Además de una familia, fíjense, solo se fue, huyendo, solo se fue. Y Dios allá le enseñó a pastorear, Dios allá le enseñó sencillez, Dios allá le enseñó, hermano, humildad. Y le dio una familia también. No lo dejó solo, le dejó una familia.
Esto cambió, hermanos, por completo la vida de este hombre. Cambió por completo la vida de Moisés. Pero también tenemos en la Sagrada Escritura muchas personas que tuvieron que pasar por el desierto. Tenemos el ejemplo de Elías, de Juan el Bautista, de Pablo. Ellos tuvieron experiencia en el desierto, pero también el maestro, cuando comenzó su ministerio público, ¿cuántos días ayunó en el desierto? Dice la Biblia que 40 días. ¿Estás pasando por el desierto, hermano? ¿Dios te ha llevado por el desierto? ¿Estás tú atravesando esa sequedad, esa frialdad, ese sol tan cruel del desierto, esa tempestad que arropa a las personas en el desierto? El mismo Israel tuvo que pasar por el desierto porque tenía que ser transformado, tenía que ser formado nuevamente. ¿Acaso Dios te está probando en el desierto para saber qué es lo que hay en tu corazón, para saber qué es lo que hay dentro de ti? Fíjate que Israel fue pasado por el desierto y lo primero que dijeron: ay, ¿para qué nos trajiste aquí? Para morirnos de hambre, que allá en Egipto, aunque teníamos dura servidumbre, aunque teníamos dura servidumbre, podíamos comer hasta jactarnos. En pocas palabras le dijeron a Moisés: para sacar lo que hay dentro de ti, sea bueno, sea malo. ¿Acaso Dios te está tratando en el desierto? ¿Fue un tiempo malgastado? En ninguna manera. No fue un tiempo de estorbo, más bien fue un tiempo de edificación, Carlos. Un tiempo de búsqueda del Señor, de formación, de formar tu carácter. Porque vaya que nos afecta mucho el carácter nuestro. Fíjense que Moisés, un hombre temperamental, apenas vio que estaban golpeando al hebreo, se dispuso a matar a aquel egipcio y a cubrirlo con tierra, a sepultarlo. Pero es que Dios estaba mirándolo, es que Dios sabía lo que estaban haciendo. El problema nuestro, hermanos, es que nosotros pensamos que Dios solamente vive aquí, de aquí no pasa, como no vemos a nadie por acá, no como los católicos que tienen una imagen acá. Pensamos que Dios no existe prácticamente. Nuestra mente nos dice: pero es que no me está viendo. Mas Dios está en todo momento en tu vida. Recuerda, hermano, recuerda, hermana, de que tú eres el templo de Dios vivo. De que Dios habita es en ti. De que Dios gobierna es en ti. Desde el momento en que recibiste al Señor como tu único y suficiente Salvador, Dios mismo se mudó a tu casa, se mudó dentro de ti. Ahora tú eres templo y morada del Espíritu de Dios. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. Así que si usted está pasando por un desierto en su vida, sepa que Dios le está preparando. Él está sacando lo que no sirve de ti. Te está preparando para que seas un obrero aprobado para toda buena obra. Como dice el apóstol Pablo, un obrero aprobado para toda buena obra, hermano. Porque cuando te toque estar al frente, porque cuando te toque liderar, tienes que dar lo mejor de ti. Gloria a Dios. Porque nos debemos, no al pastor, no a una directiva, nos debemos no al gobierno, nos debemos a Dios. Y a Él daremos cuenta. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto que viene, el juicio. Y cuando te presenten, ¿qué le vas a decir al Señor? ¿Qué le vas a decir? Si el trato era contigo directamente, el pacto fue contigo directamente, tú fuiste el que dijiste: Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador personal de la vida, de mi vida. Fue con Él, no con más nadie. Para que seas un obrero aprobado para toda buena obra. Esto nos lleva a considerar el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 5. Allí
hemos estudiado estos días. Sí, si pueden ubicarse allí, Éxodo capítulo 3, versículo 5. Ahí sucedió algo extraordinario, discutido en el momento con nuestro hermano Josué. Tocado también en el momento con nuestra hermana Yanet. Y que les traigo a consideración. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En el Medio Oriente, quitarse el calzado constituye una acción de respeto. Fíjense que todo concuerda. En el Medio Oriente, el quitarse el calzado constituye una señal de respeto, una acción de respeto hacia la persona, hacia quien lo está invitando. Quitarse el calzado sería una señal de reverencia y humillación de Moisés. ¿Ante quién? Ante Dios. Ante Dios. El mismo Dios le exige, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Fíjese, tanto fue así la reacción de Moisés en saber que estaba en la presencia del mismísimo Dios, hermano, que no solamente se quitó el calzado, sino que cubrió su cara, cubrió su rostro. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Su primera lección en el desierto, la reverencia en la presencia de Dios. Cuán grande es el Señor. ¿Es usted reverente a los ojos del Señor? Pregunto, no me vaya a contestar a mí. Contéstele a aquel que mora en usted, que mora en mí y que servimos con gratitud. Contéstele a él. ¿Es usted reverente? ¿Es su familia reverente? Hay que hacernos esa pregunta. Hoy en día, hermanos, la irreverencia se ha posesionado de nuestras actividades religiosas o litúrgicas y ha entrado con profundidad en la iglesia. ¿Bien? La irreverencia pareciera que nos da igual las cosas que hacemos para Dios. Y qué triste es afirmar estas cosas. Qué triste es afirmar que somos irreverentes delante del Creador del cielo y de la tierra, delante del Dios vivo. Seguro que si Moisés estuviera aquí, nos reprendiera a toditos. A todos, porque sin excepción, muchas veces fallamos y somos irreverentes delante de Dios. Dios es el ser más supremo que haya existido y que existe en todo el universo. Él es el dador de la vida. Por su voluntad creemos las cosas. Él creó las cosas que nosotros vemos, pero también las que nosotros no podemos ver. Ciertamente es un Dios de amor. Todos conocemos el texto bíblico que dice Dios es amor, ¿sí o no? Primera de Juan 4:8, lo sabemos de memoria. Dios es amor, ciertamente el Dios es amor. Pero oiga, tenga cuidado. Dios también declara en la Biblia que es fuego consumidor y Dios celoso. Deuteronomio 4:24, para los que están tomando citas bíblicas, tiene ese texto allí. Fuego consumidor y Dios celoso. Así que tenga cuidado cómo se comporta delante del Señor. Tenga cuidado cómo se dirige delante del Señor. Moisés quitó rápidamente el calzado de sus pies y se cubrió su rostro porque sabía que él estaba en presencia de Dios y Dios merecía respeto, merecía obediencia, merecía humillación de su parte. ¿Es usted reverente ante los ojos del Señor? Nuevamente hago la pregunta. Dios es nuestro amigo, pero además es nuestro Señor soberano. Acercarse a Él de una manera fría muestra una falta de respeto y de sinceridad. Cuando vamos a Dios en adoración, a veces debemos cambiar nuestra actitud de modo que sea apropiada cuando nos acercamos a Él. Cuando usted va en adoración, respeta al Señor.
quiero hablarles y ahondar un poco más sobre ello. Fijemos, usted y yo debemos ser reverentes. El líder, el llamado, el que está llamado a la obra, a servirle al Señor, al ministerio, debe ser reverente. Fíjense, uno, en nuestra manera de expresarnos de Él a diario. ¿Cómo se expresa usted de Dios a diario? ¿Es usted digno de expresarse de Dios a diario? Y uno de los mandamientos es que no tomarás el nombre de Dios en vano. Decimos, el Señor me dijo, cuando el Señor no te ha dicho nada. Estás desvalorizando el nombre de Dios. Estás irrespetando el nombre de Dios. Con esas palabras lo haces. Pero existen muchas otras más, que a veces como cristianos en forma jocosa lo hacemos, en forma de broma. Pero afecta, hermano. Afecta. Fíjense que cuando el Señor se le reveló a Moisés, le dijo, yo soy el que soy, así dirás a mi pueblo, yo soy, me envió o te envía. A más nadie se le había revelado en ese momento lo que era o la magnificencia o la grandeza del nombre de Dios. Pero a Moisés se le estaba declarando, se le estaba revelando. Yo no comprendo cómo hoy en día muchas personas a la ligera tomamos el nombre del Señor. A la ligera tomamos su santo nombre. Dice la Biblia que es 3 veces santo. Ahí sí debemos decir, ¿qué pasa con mi vida? Ahí sí debemos decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Hasta dónde estoy llegando yo? ¿Soy verdaderamente hombre y mujer reverente a las cosas de Dios? ¿Soy verdaderamente hombre y mujer que respeta a Dios? ¿Soy hombre y mujer dedicado a humillarme delante del Señor? En nuestra forma de expresarnos a diario debemos de ser reverentes a Dios. En segundo lugar, en nuestras vidas cotidianas, eso se refiere en lo que hacemos, en lo que pensamos y en cómo actuamos. 3 cositas. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué piensas? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo actúas? ¿Cómo lo haces? Dios conoce toda tu vida. Ha preservado tu vida hasta el día de hoy. Hermano, Él sabe lo que pensamos nosotros. Él te conoce de pie a cabeza. Sabe el día en que vas a partir de este mundo. Él es omnisciente. Lo conoce todo. Aún hasta allí con nuestros actos, nuestras actividades cotidianas, en el trabajo, si estamos en la universidad, aún si estamos divirtiéndonos en la playa, nuestras actividades cotidianas deben representar el nombre del Señor y debemos de honrarle en todo momento. Usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios, usted es siervo de Dios Altísimo. Compórtese como un siervo de Dios entonces, aleluya. Eso no significa que yo no pueda divertirme. Eso no significa que yo no pueda echar broma con mi semejante. Eso no significa, hermano, que yo debo dejar de hacer muchas cosas. Lo que debo dejar son las cosas que no agradan al Señor, hermano. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos ni erremos. Somos llamados en nuestra vida cotidiana a respetar el nombre del Señor, a humillarnos delante del Señor, a que digan, este sí es un hijo de Dios, aleluya. Merece que yo le sirva al Señor, aleluya, porque yo quiero ser como Él. No como otros que dicen, pasé evangélico como aquel que va. Eso sí es sagrado, hermano. Eso sí verdaderamente es sagrado. ¿Y usted cree que eso honra al Señor? ¿Usted cree que eso honra el nombre de Dios? No, es una deshonra delante de Él. Debemos de ser cuidadosos aún en eso. Fíjense, como tercer punto,
en nuestras actividades evangelísticas. Cada vez que predicamos la palabra del Señor, debemos cuidarnos de honrar el nombre de Dios. Cuando hacemos evangelismo, usted cuida de honrar al Señor, de respetarle, usted cuida de humillarse delante del Señor. Cuando evangelizamos, cuando tenemos nuestras actividades evangelísticas, mientras estamos haciendo mucho actividad evangelística, otros por ahí están comiendo bambino, comiendo churros, comiendo cuantas cosas hay. ¿A qué fuimos? Fuimos a predicar la buena nueva de salvación, ¿sí o no? ¿Por qué entonces no somos reverentes ante el Señor? Cuando hacemos el llamado, todo el mundo se hace el loco. Cada quien por su cada cual. Fíjense que hasta allí con nuestra actitud, en nuestra forma de organizar, le decimos a la gente, por favor, no crean en él. Cuando debería ser lo contrario. Debería ser animoso, debería ser alegre, debería ser algo impactante, algo que impacte a la comunidad con nuestro testimonio y decirle, Cristo sana, Cristo salva, Cristo es quien transforma la vida del ser humano, transformó la vida mía, transformó mi familia, Él puede cambiar tu vida, sí hay solución para tu familia, venga a los pies de Cristo. Esa es la verdad verdadera que debemos usted y yo contar, pero con total dedicación. Pues él vive en reverencia a su Señor y sigue los pasos de Él. Y cuando va a anunciar, lo anuncia de tal forma que la gente quede anonadada, que la gente quiera seguirle, que la gente quiera buscar de Él. ¿Acaso usted y yo no somos embajadores de Cristo acá en la tierra? ¿Un embajador qué hace? Un embajador anuncia diplomacia en cuanto al gobierno del cielo. El reino de los cielos se ha acercado, decía el Señor. Usted es súbdito del rey. Usted es el embajador del Señor. Vaya y dígale a la gente si quiere pertenecer a ese reino. Fíjense que hoy en día para uno adquirir la visa norteamericana, ¿usted la pidió, pastor? Todavía no ven eso, ¿verdad? Hermano, qué poco de trámite le piden. Y le hacen ir y ver y otra vez. Tienen que hacer una terrible cola, aunque aquí los venezolanos estamos más acostumbrados como que a hacer más cola. Tantas condiciones para obtener un visado para entrar a esa nación. Imagínese, y tanta persona que busca viajar a esa nación y residenciarse en esa nación, bastante, y no solamente de Venezuela, de todo el mundo. Imagínese, usted es el embajador. Usted debería tener en su casa una cola, no para venderle productos bachaqueados. No para eso. Es para que la gente se entregue al Señor porque quiere entrar al reino de los cielos, quiere entrar al reino de Dios, quiere entrar al reino celestial, quiere aceptar la salvación que ofrece Cristo, aleluya. Y usted es el indicado para que estas personas busquen del Señor. Usted es el llamado de Dios para que estas personas entren por la puerta angosta y se salven de la perdición que viene, de la condenación. Por eso, cuando esté evangelizando, hágalo de la mejor manera. Respete al Señor en todo lo que usted está haciendo. Él lo está observando. Como cuarto punto, en la manera en que le rendimos culto. Sí, qué triste. Pero se nos sale. Se nos sale. Rendimos culto al Señor y muchas veces no estamos en el culto. Presenciamos o venimos en presencia, pero nuestro corazón está lejos de Él.
adorar al Señor, de brindarle tributo a Dios. Muchas veces venimos y así nos vamos. Hasta jugamos de cómo estuvo el culto, si estuvo frío, si estuvo caliente, si estuvo término medio. En nosotros no está el juzgar eso. En nosotros está rendirle pleitesía al que vive por los siglos de los siglos. Si estuvo frío, si estuvo tibio, si estuvo caliente, hermano, esa no es su condición. Su condición es que usted venga a adorar al Señor. De que usted se centre a servirle al Señor en el culto. En adoración y en actitud de adoración debe presentarte. No solamente usted debe presentarse, sino que nuestra familia deben saber o deben entender que deben respeto al Señor. Nuestros hijos en el hogar debemos enseñarles que acá debemos adorar al Señor. Pero si en su casa usted no sabe adorar al Señor, no se sienta con ellos, no se pone a adorar al Señor de rodillas, no los pone. Y usted como ejemplo, ¿cómo van a venir ellos aquí a saber eso? Ellos lo traen acá y para ellos es como un castigo. Porque ellos lo que quieren es brincar, es saltar. Pero si usted le enseña en su casa el respeto a Dios desde temprano, cuando sea grande, recibirá honra también. Pero enséñale. Y eso se enseña, hermano, no solamente hablando. Eso se enseña no solamente, mira, te dije así, mira, tienes que orar. No. Eso se enseña viendo a papá, viendo a mamá, orando. Arrodillarse con ellos. Cuando está en la mesa, orar con ellos. A dar gracias al Señor por el alimento que Dios ha dado el día de hoy. A cantar con ellos, a enseñarles la palabra. Cuando vengan acá serían diferentes, porque usted está enseñando en el hogar. ¿Y acaso eso no manda al Señor a Moisés también? Le ordena al pueblo en el desierto que enseñen a sus hijos, y estos a su vez a sus hijos. Es algo que usted y yo debemos de hacer. Eso significa respeto al Señor. Eso significa adoración a Dios. Eso significa humillación delante del Señor. Reconocer que Él es el soberano de nuestra vida y no nosotros mismos. Aleluya. En nuestro momento de oración y adoración debemos también ser reverentes al Señor. La actitud que tomamos al momento de orar. La actitud que tomamos al momento de interceder al Señor. Quiero dar el ejemplo de un programa de radio que escuché. Todos sabemos cómo oramos los evangélicos. Y oramos a veces con esa fe ferviente y con esa cara. Y ese día era mediodía, estaba mi esposa haciendo la comida y estaban unos hermanos orando por la radio. Y entonces le mandaban mensajes, hermano, ore por fulano, de tal. Y entonces yo decía, Señor, allí está fulano, ayúdale en su problema, amén. La otra, hermano, te pedimos para que ores, para que el Señor me dé un trabajo. Padre, ahí está fulano, dale trabajo, amén. Simple. Y yo digo, Dios mío, simpleza. ¿Cómo oras al Señor? ¿Cómo oras a Dios? ¿Cómo te presentas delante del Señor? ¿Acaso es simple? ¿Acaso con simpleza? ¿O con corazón sincero? Allí también me dice Dios respeto. Allí también, ahí Dios merece el respeto y la humillación. Ahí está Dios esperando de ti. Que te quites el calzado de tus pies, hermanos. Que te quites el calzado de los pies, porque Él, donde estás, tierra santa es. Está la presencia del Señor allí. Está Dios allí atendiendo tu petición, tu oración. Quita el calzado de tus pies. Mira el refugio de Dios. Porque el Señor está aquí en medio nuestro. Si lo va a aplaudir, apláudalo. Él es el Dios vivo, que merece honra,
hermano. Es el momento de reverenciar al Señor. Por eso esta es una de las características de un hombre llamado por Dios. Debe ser reverente ante su Señor. Debe humillarse ante el Señor. Pero también quiero hablarles de otra característica. En segundo lugar, la segunda característica, hermano, es que debe ser un hombre y una mujer obediente a Dios. Obediente a Dios. ¿Sí? Reverencia y humillación. Pero también Dios demanda de usted y de mí obediencia. La obediencia es algo que demanda con Dios continuamente de su siervo. Es la opción de obedecer. Obedecer es cumplir la voluntad de alguien que demanda. En este caso, Dios demanda obediencia de sus siervos y de su pueblo. Dios demanda que usted le obedezca. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Dios? A veces ponemos condiciones, Carlos, al Señor. A veces le ponemos condiciones a Dios. Bueno, ¿y acaso no es el soberano de nuestras vidas? ¿Acaso no lo debemos a Él? ¿Acaso Dios no es quien gobierna nuestras vidas? ¿Acaso no somos nosotros los que nos vamos a presentar a rendirle cuenta a Él? Entonces, ¿cómo es el asunto aquí? Dios demanda obediencia de sus líderes. Dios demanda obediencia de su pueblo. Todos nosotros nos gusta ser obedecidos, ¿verdad? Sabroso, hermano. Si damos una orden, demandamos cumplimiento de esa orden. ¡Cúmplase! Dicen allá en Miraflores. Bastante lo vemos en cadena nacional. ¡Cúmplase! Ese cumplimiento significa obediencia. Vamos a hacerlo. Nos dijeron que fuéramos. ¡Vamos! Dieron la orden. Vamos a cumplir. El presidente de la República exige obediencia de sus conciudadanos. El dueño de la empresa exige obediencia también de sus empleados. Mire, el pastor de una iglesia exige obediencia de su feligresía. Aún el padre de familia exige obediencia de su esposa y de sus hijos. Todos ellos exigen y demandan obediencia de parte de sus subordinados, porque es una forma de obtener respeto en su liderazgo y de mantener el orden establecido. ¿A quién le gusta que le desobedezcan las órdenes? Levante la mano a ver. A nadie, hermano. Yo doy una orden, cúmplelo, si no me molesto. Me molesto. A nadie le gusta que le desobedezcan las órdenes. Uy, hermano, y que no nos agarren en desobediencia. Que no nos agarren en desobediencia. Todos ellos exigen y demandan obediencia. Todos ellos siendo humanos, consiervos nuestros, exigen y demandan obediencia. Hermano, con mayor fuerza Dios demanda obediencia de sus siervos, de sus líderes y de su pueblo. Él sí merece que nosotros le obedezcamos. Si todas estas personas que he nombrado exigen y demandan obediencia, y debemos hacerlo, porque están al frente nuestro, con más razón el pueblo de Dios y sus líderes, con más razón el siervo del Señor, el llamado a ejercer ministerio, con más razón, hermano, aquel que es llamado por Dios debe obedecer la presencia y el llamado del Señor, obedecer la orden del Señor. ¿Está usted obedeciendo a Dios? ¿Está usted obedeciendo al Señor o está dejando pasar los días? Uy, hermano, qué fuerte es esto de verdad. Qué fuerte es esto cuando Dios demanda obediencia de su pueblo. Dios da a conocer su voluntad mediante su voz o su palabra escrita. A Moisés lo llamó el Señor. Moisés, Moisés. A Samuel lo llamó el Señor. Samuel, Samuel. Voz audible. Oye, qué bienaventurado la persona que oye la voz de Dios audiblemente. Casos especiales. Sí, pero también Dios dejó su palabra escrita. Y frente a ella no hay neutralidad posible, hermano. No hay término medio. Prestar atención
humilde es obedecer a Dios, mientras desestimar la palabra de Dios es rebelarse o desobedecer. ¿Está siendo usted obediente a la palabra del Señor? Cuando dice no robarás, y tú lo haces, está desobedeciendo. Cuando te dice muchas cosas. Voy a leer rápidamente el Salmo 81, 11 al 14, lo voy a estar leyendo rápidamente. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. La obediencia, hermano, la obediencia a Dios nos libra de muchas cosas que pueden acontecernos a nosotros. La obediencia a Dios es una entrega total a su voluntad y por consiguiente, obediencia y fe andan íntimamente tomados de la mano. Hay una anécdota de una persona que por cierta adversidad de la vida se encontraba tomado en una pendiente de una ramita, porque había caído por un precipicio, y clamaba al Señor: ¡sálvame Dios! ¡Sálvame Dios! Porque si miraba hacia abajo, lo que podía mirar estaba el precipicio, y solamente se sostenía de una rama, que a su pensar, a quitarse de la rama, caía al precipicio. Pero él clamaba al Señor: ¡sálvame Dios mío! ¡Sálvame! En un cerro, en una montaña, aislado de todo el mundo, ¿quién iba a escuchar? Y el Señor le contestó, según dice la anécdota: ¿tú quieres que te salve? Sí, por favor, sálvame Dios mío. Suéltate de la rama. Suéltate de la rama. Cuando no podemos escalar y prendemos esa ramita, ¿obedecemos o nos quedamos allí? ¿Qué hacemos? Este es el caminar diario de nuestras vidas. Dios te dice y te da un mandato: ¡haz esto! No, Señor, yo no puedo. No, Señor, yo no quiero. No, Señor. ¿Qué le pasó a Moisés? El Señor le estaba diciendo: mira, tú eres el escogido. ¿Qué decía? ¿Y quién soy yo, maestro? ¿Y quién soy yo, Señor? Cuando el Señor le dice: ok, yo sé lo que eres tú, pero yo soy el que soy. No eres tú el que vas a ir, soy yo que va a ir a través de ti. ¡Suelta la rama, Moisés! Suéltate de la rama. Señor, pero es que soy tartamudo. Mi condición, Señor, no. Se le pegó el disco. Me acuerdo de una predicación acá del hermano Roberto Rojas. Decía esa canción secular que dice, el Señor le decía, le ponía esa canción: me gustas tú y nadie más que tú. El Señor me escogió a usted, el Señor me escogió a mí. Suéltate de la rama. En el momento que decidamos caminar con Dios, Dios nos va a sostener en el precipicio. La persona sí, soltó la rama. Su posición inclinada le impedía ver el risco que había allí. No sé cuánto tiempo duró esa persona allí, tomado de la mano de esa rama, y Dios diciéndole: ¿quieres que te salve? Suéltate. Dios sí sabe lo que nos va a pasar a nosotros, pero caminemos con el Señor en obediencia. Obedezcamos a la voz de Dios, obedezcamos al Maestro. No seamos como esa persona que por un tiempo se quedó allí tomada de la rama, cuando decidió
seguro no tenía más fuerza. Señor, ahí estoy. Pensó que iba a caer. En un risco cayó. Tenía la salida a pocos metros. Pero cuando él decidió obedecer a Dios, vino la solución a su problema. Vino la solución a su problema. ¿Tienes problema? Obedece al Señor. Dios tiene la solución a su problema. Aleluya. Él aplauso al Señor que se lo merece. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a recortar un poco acá, hermano. Porque ya me va a sonar el timbre y no quiero nada que ver con el timbre ahorita. Dios es grande y es poderoso. El tercer, hermano, o la tercera característica de un hombre llamado por Dios es que debe ser un hombre dedicado a la obra de Dios. ¿Cuál era el primero? La primera característica. Ser reverente. Hombre o mujer reverente ante el Señor. ¿Cuál es la segunda? No los oigo. Ser obediente ante su Señor. Pues la tercera no es menos importante también. Debe ser un hombre o una mujer dedicado o dedicada a la obra de Dios. Este es usted el escogido por Dios para realizar una tarea, para cumplir un ministerio. Usted fue llamado al servicio de Dios viviente. Hermano, entienda esto, que usted fue llamado a ejercer el ministerio de la reconciliación. Todos aquí somos ministros de Dios. Todos aquí somos ministros del Dios Altísimo, a menos que haya alguien que no sea evangélico. Pero usted y yo somos llamados a ser ministros, a ejercer el ministerio de la reconciliación. Usted y yo somos llamados a pregonar las buenas nuevas de salvación. Debemos dedicar nuestras vidas en obediencia y actitud de respeto al Señor a predicar su palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando estemos en un sitio o en el otro, es el momento preciso para predicar el Evangelio del Señor. En la semana pasada le hacía esta observación. ¿A cuántas personas estando en la camioneta de pasajeros el Señor le ha dicho, predícale al que tienes al lado? ¿Qué ha hecho usted? Muchos se ríen. Predícale al que tienes al lado. ¿Qué ha hecho usted? Todavía se aferró bastante a esa ramita. Y se aferró bastante a esa ramita. Eso no es conmigo. Eso no es de Dios. Yo tengo que aprender un poco más. Solamente déjate llevar por el Señor. Obedécele y cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Hermano, Moisés entendió el desafío que tenía por delante y dedicó, sus últimos 40 años al servicio de la obra del Señor. 120 años vivió Moisés y Dios clasificó su vida. 40 años en Egipto, aprendiendo toda la literatura egipcia, todo el conocimiento egipcio, desde su nacimiento hasta el momento en que el hombre se puso grotesco, mató al egipcio, salió disparado hacia el desierto. Luego, 40 años más de disciplina. Dios disciplinando a este varón, Dios ayudando a este varón, sacándole todas las cosas malas que había en su vida, nuevamente adoctrinando a este varón. 40 años más, Carlos, 80 en total cuando comenzó a pastorear la oveja de Israel. 40 años más al servicio de la obra del Señor, hasta que Él murió y el Señor lo enterró. Nadie dijo que servir a Dios fuese cosa fácil, pero cada esfuerzo, cada paso que demos en servir y dedicarnos a Él tiene su recompensa.
no solo en este mundo, sino el que salta para la eternidad, hermano. Tendremos nuestra recompensa. Pero quiero decirle algo. Sirvamos al Dios al servicio de la obra, o vamos a servir a Dios en su obra. Ciertamente usted y yo somos llamados a servir en la obra de Dios. Levante la mano el que fue llamado a servir en la obra de Dios. Creo que todos, sin excepción, desde el niño hasta el adulto mayor, y es llamado a servir en la obra del Señor. Pero que esto no se nos olvide, hermanos, que usted fue llamado también a servir al Dios de la obra, aleluya. Porque muchas veces nos confundimos las prioridades. Ciertamente fuimos llamados a servir al Señor en su obra. Pero por sobre todas las cosas, servir a Dios, hermano, al Dios que es el dueño de la obra. A Él nos debemos por toda la vida. Porque, ¿sabía usted que usted puede ser removido del trabajo en una obra? ¿Sabía usted? Usted no es el dueño de la obra. Usted cumple una faceta en la obra de Dios. Pero siempre vamos a estar sirviendo al Dios de la obra. No sé si me doy a entender. Una cosa es servir a la obra del Señor y estar atento a la obra de Dios. No descuidar la obra del Señor. Pero nosotros nos debemos a ese Dios que nos mandó a trabajar en su obra. Y a Él debemos de darle honra, debemos de darle respeto, debemos de darle obediencia y dedicación de toda nuestra vida. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Usted es un hombre llamado por Dios. Usted es una mujer llamada por Dios. No importa la condición en que esté. Dios en su momento te levantará. Dios en su momento usará lo que tienes para Él. Pero debes de rendirle respeto. Debes rendirle honra. Debes obedecerle para así cumplir el propósito que Dios tiene contigo. Vamos a elevar nuestras manos al cielo. Padre Santo, Padre bueno, en esta hora te doy las gracias, Señor, porque te la mereces, Padre. Gracias, Señor, aleluya, porque vives y reinas en nuestras vidas, Señor.